En este programa hemos hablado de las profecías autocumplidas. Si nunca habías escuchado esto, no te asustes porque yo tampoco, antes de escuchar a Fer explicarnos en qué consiste, y sorprendentemente, a pesar de que es un término que quizás no habías escuchado antes, vas a ver cómo lo practicas en tu día a día constantemente, tanto de forma positiva como de forma negativa. Así que quédate y aprende a relacionarte con ellas y a sacarle buen partido. Fer, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de la profecía autocumplida, que es un nombre así un poco fantasmagórico. Sí, por el nombre de profecía, ¿verdad? Cuéntanos qué significa este palabra. Este palabra es un palabra que viene de la sociología y se plantea a partir de cuando tú piensas que algo va a suceder y al final esas cosas suceden, ¿no? Eso realmente sucede porque tú pensaste que iba a suceder, sucede porque como pensaste que iba a suceder, hiciste todo lo que podías hacer para que sucediese, aunque fuese inconscientemente, o has tenido suerte. Esta profecía es una predicción, y cuando digo predicción es un prejuicio. Tú presupones que algo va a suceder de una determinada manera por una información que tienes. El problema es, a partir de esta información, tú ya eres parte implícita del proceso, influyes en el proceso por saberlo, de forma inconsciente, o sea, eres totalmente imparcial o ya dejas de ser imparcial y empiezas a ser parcial. Vamos a verlo, si te parece, Fer, con un ejemplo, porque suena Vale. así un poco retorcido, casi paranormal. Sí, pues imagínate que a mí se me dan mal las matemáticas. Y entonces, como se me dan mal las matemáticas, pues no estudio los que tengo que estudiar porque se dan mal. Y al final termino suspendiendo. Con lo cual, lo que yo confirmo es que se me dan mal las matemáticas porque suspendo. Tengo una profecía autocumplida. Voy a suspender matemáticas porque se me dan mal. Claro, vas con la predisposición y de alguna manera te vas tú minando la moral a ti mismo y... Pero no solamente te minas la moral, sino que también actúas en base a ese patrón. Claro. O sea, no estudias tanto como estudias inglés, porque inglés te encanta. Y entonces, al encantarte, estudias más. Y entonces sacas nueves. Y sacas nueves porque, digamos que eres bueno, ¿no? Para el inglés. ¿Realmente eres bueno para el inglés? ¿O realmente eres bueno para el inglés porque estudias 5 horas, Claro. mientras que para matemáticas solo estudias una porque como eres malo es mejor no estudiarlo y entonces suspendes matemáticas y apruebas inglés? Claro, como tienes la percepción de que eres bueno, de alguna manera le dedicas más tiempo porque crees que se te da bien. Claro, es otra Es profecía como un bucle, autocumplida. es un O bucle. sea, esto sigue siendo una profecía autocumplida. Claro. La hemos puesto en negativo, pero te la puedo poner en positivo, ¿no? O sea, a mí se me da bien el inglés. ¿Por qué se te da bien el inglés? Porque saco nueves. ¿Pero sacas nueves porque se te da bien? ¿O sacas nueves porque estudias 5 horas, porque como te diviertes y te lo pasas bien estudiándolo, Claro. al final se te da bien, ¿no? Claro. No somos conscientes del todo en nuestro día a día de que actuamos así, No, pienso. no somos del todo conscientes. De hecho, normalmente la profecía autocumplida mucha gente la ve desde los patrones negativos. Y cuando tú hablas con gente sobre profecías autocumplidas o predicciones autocumplidas, te hablan más bien desde el patrón negativo, ¿no? Una persona pues que piensa que va a suspender, una persona que piensa que va a fracasar, que no le van a dar su trabajo, que va a tener una enfermedad, pues lo plantea desde este patrón. Pero no se dan cuenta que al revés pasa lo mismo. O sea, al final generamos una profecía porque enfocamos nuestra atención hacia ciertos parámetros porque nosotros los hemos definido así ya desde el principio. Sí, porque lo hemos definido o porque de alguna manera nos lo han impuesto, cuando también, quiero decir, lo que la gente nos dice, cómo nos afecta y cómo influye sobre nosotros. Sí, claro, si tú creas una regla, ¿no? Que lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Tú creas una regla porque alguien te dice que eres una persona que eres buena para el inglés, ¿no? Por ejemplo, Claro. a ver, yo cuando era pequeño me decían que era muy bueno para las ciencias. De hecho, me acuerdo que tenía un profesor de ciencias que me planteaba que estudiase ciencias, o yo estudiaba o matemáticas o física, porque era muy bueno para las ciencias. Tal es así que yo siempre creí que era bueno para las ciencias y digamos que las carreras que no tenían nada que ver con las ciencias, las carreras sociales o las carreras, vamos a llamarle, de otra naturaleza, yo pues las dejaba apartadas porque creía que no eran para mí. Y he terminado siendo psicólogo y me considero casi un friki de esto. Claro. ¿Cómo he conseguido llegar aquí? Pues porque al final me di cuenta, en un momento dado de mi vida, me doy cuenta de que todo eso simplemente es una profecía que marcaban de mí sobre, sí, cierto, una habilidad que yo tenía a lo mejor para hacer ciertas ecuaciones en un momento dado.
Ya está. Has puesto muy buen ejemplo, llevándotelo al plano académico, porque es cierto que ahí es donde quizás más reglas se imponen a lo largo de cualquier etapa escolar, luego bachillerato, siempre como, bueno, también hay mucha antecedente familiar, pues tú tienes que dedicarte a lo que se dedica tu padre, o porque es lo que a ti se te da bien, o como sacas muy buenas notas, pues tienes que acceder a medicina o alguna de estas carreras. De algún modo te crean la percepción en base a, bueno, a lo que te dicen los de tu alrededor. Sí, al final crean, pues eso, ¿no? Una profecía autocumplida. Sí. Una profecía que al final se cumple. Y como se cumple encima, entonces encima creemos que era verdad porque se ha cumplido. Claro. ¿No? Lo que pasa que, como tú dices, ¿no? ¿Dónde sale esto? ¿No? Esto sale desde que una persona lo activa por primera vez, ¿no? Lo que quiero que veamos con esto es que prácticamente en nuestra vida son profecías autocumplidas. O sea, si tú me propones un negocio y yo lo que hago es pensar que va a ser buen negocio y yo entonces, como pienso que es buen negocio, pongo de mi parte todo el interés y todos los recursos, resulta que al final termina siendo buen negocio. Y entonces genero una profecía autocumplida. ¿Pero realmente era un buen negocio? ¿O yo puse los medios suficientes para que eso al final terminase siendo un buen negocio? Claro. O al revés, tú me propones un buen negocio, pero como yo no lo veo como un buen negocio, digo, eso va a fracasar. Y como yo no hago lo que tengo que hacer, lo que haría si pensase que es un buen negocio, no lo haría, termina fracasando y entonces te digo, ¿ves cómo tenías razón, que iba a ser un fracaso? Claro, y muchas veces esto lo llevamos incluso a la suerte o al azar, o creemos que ha pasado porque yo lo veía venir, yo lo predije, ¿no? Claro, y realmente es porque tus actos te han llevado a eso. Exactamente, pero tus actos te han llevado a eso porque tú has generado un primer juicio, un prejuicio, y ese juicio te ha marcado hasta qué punto tienes que prestarle atención, gastar energía, ¿sí? Y todo esto hace que todos esos recursos que tú gastas o no gastas generen que tú al final cumplas o no cumplas con lo que has predicho, con la profecía, ¿no? Claro. Fer, siempre hablas de funcional o disfuncional. ¿Cuándo puede ser una profecía autocumplida un parámetro funcional? Pues al final es funcional o disfuncional dependiendo de si te ayuda o te limita. Si lo que hace la profecía autocumplida es constantemente limitarte en las posibilidades que tú tienes en la vida, si cada vez que te ofrecen una propuesta lo ves como una amenaza, si cada vez que una persona te plantea algo lo ves como algo negativo, o si cada vez que tienes que estudiar o que tienes que presentarte una oposición lo ves como que vas a suspender, pues al final esto te limita. Ahora, si cuando alguien te plantea algo, tú digamos que ves el futuro en positivo, pues eso te puede ayudar. Al final, pues imagínate que el planteamiento es vamos a conseguir que este podcast salga en televisión española. Sí. Y nos enfocamos en que este podcast salga en televisión española, podemos generar una profecía autocumplida, pero no porque realmente saliese, sino porque cada vez que hemos visto delante la oportunidad la hemos aprovechado. Esto es más profundo de lo que la gente piensa. O sea, plantéate una cosa, nuestro cerebro funciona por percepción-atención. Yo percibo y atiendo. Claro, yo percibo y atiendo sin consciente, no lo hago yo, lo hace mi cerebro sin contar conmigo, en base a mis aprendizajes. Si yo ya me he dicho que esto es positivo, cuando yo percibo una determinada información, la atiendo de una determinada manera. Y cuando yo percibo esa información, la atiendo de otra manera, si percibo que ha sido negativo. Entonces, cuando yo te digo, esto va a ser un éxito, cada vez que yo percibo una información que puede estar conectada a que eso sea un éxito, la voy a atender hacia el éxito. Claro. Y al revés, si yo percibo una información de algo que va a ser un fracaso, a lo mejor ni la atiendo, con lo cual dejo pasar la oportunidad. Claro. Y termina siendo un fracaso. Claro, pero como dices que es un comportamiento inconsciente, realmente no somos capaces de hacer la lectura racional de, bueno, esto ha sido un fracaso porque yo he dejado de hacer estas cosas o porque yo he hecho estas cosas para que acabe pasando. Muchas veces culpamos al ambiente, a la suerte, al azar o a que lo veíamos venir. Hay una cosa importante y es que el cerebro le encanta la culpabilidad. Y me explico, ¿vale? El cerebro es el mayor gestor energético del mundo. O sea, lo que hace es reducir constantemente la energía. Entonces, si el cerebro tiene un culpable, ya no se tiene que mover. Claro. Entonces, como el cerebro busque a alguien y lo tenga en el punto de mira, para el cerebro ese día es de fiesta. Si tú consigues que tu jefe es una persona mala y que por eso tú no terminas ascendiendo en el trabajo, no terminas creciendo o no terminas haciendo algo en el trabajo, tu cerebro, digamos que es feliz porque ya tiene un culpable y ya no tiene que hacer nada. Si no lo planteases de esa manera, tú tendrías una pequeña responsabilidad en seguir en ese trabajo, en no buscar otro, en no buscar otro sitio donde crecer, ¿no? Pero eso ya me genera a mí un trabajo. Claro. Entonces, para mi cerebro siempre buscar
una culpa, buscar a un culpable le ayuda. Por eso las profecías autocumplidas se ven más en los patrones negativos que en los positivos. Claro, entramos aquí, por poner un ejemplo, en esa persona que cambia mucho de trabajo y en ningún trabajo encaja y todo siempre es un drama, vive continuamente en una serie de catastróficas desdichas. Al final puede ser porque realmente tú vas con esa predisposición a que te ocurra algo negativo. Claro, efectivamente. O sea, lo que yo quiero que se vea es que la profecía autocumplida es algo mucho más profundo de lo que parece su nombre. O sea, realmente, cada vez que yo marco algo, lo que le estoy diciendo a mi cerebro es dónde tiene que percibir los datos y a qué tiene que atender. Claro. Y a partir de ahí yo creo el mundo, lo vivo. Entonces tú imagínate que yo voy a plantearme el patrón de que las empresas siempre hacen lo mismo, buscan que sus trabajadores estén todos en una situación crítica, les pagan poco, ¿sí? les machacan a horas. Si yo vivo con esa forma, da igual de la empresa en que yo trabaje, voy a buscar siempre los datos que justifiquen eso. No quiero decir que lo hagan o no lo hagan, quiero decir que mi cerebro busca esos datos, solo esos datos. Con lo cual, al final, genera una profecía autocumplida. Claro. Si yo encima digo que soy una persona que, digamos, protesto cada vez que alguien hace algo y que eso hace que me echen, lo que yo voy a hacer es buscar siempre esos datos para justificar que me han echado por eso o por esta situación. O sea, la profecía autocumplida es algo que es interesante porque nos pueden ayudar a entender el comportamiento de muchas personas, de nosotros, en muchos ambientes. Fer, según lo que escucho, es algo que está muy presente en nuestro día a día y que nos pasa a todas las personas. Es decir, no es como esos rasgos que, bueno, pues alguien puede decir, bueno, esto no me pasa. Yo pienso que esto es algo universal. Es una forma, a ver, hay un principio que se llama el principio de Thomas, que dice que según vivas las cosas, según las percibas y las percibes como reales, las vas a vivir como reales, lo sean o no. ¿No? Thomas planteó hace muchos años que cuando tú vives algo como algo real, tu cerebro responde a ello como si fuese de verdad, sea o no sea cierto. ¿Vale? Entonces, esto es un principio básico del funcionamiento del cerebro. Entonces, en el momento en que tú, antes de realizar una acción, evalúas la posibilidad de que suceda y pronosticas el resultado final, aunque tú no quieras, ya estás influenciando en tu forma de actuar hacia el resultado. Podemos decir, Fer, que las personas que a lo largo de su día a día tienen más profecías o plantean más profecías autocumplidas negativas son más pesimistas, mientras que las plantean positivas son los optimistas. Más que pesimista y optimista, que sería una forma de verlo, ¿vale? Yo lo veo más en las personas que son capaces de conseguir sus objetivos y las personas que no consiguen, están bloqueadas y encima siempre encuentran un culpable al cual atribuirle su fracaso diario. Bueno, pero puede que tú seas muy positivo, pero simplemente no llegues a conseguir el objetivo que tenías planteado. Sí, pero no consigues, a lo mejor no consigues uno, pero sí consigues otro, me refiero. Esto no es cuestión de ponerte un objetivo en la vida. Al final la profecía autocumplida no es algo que tú mantengas una sola vez en la vida. Prácticamente tu vida son profecías autocumplidas. Para un lado o para otro. Pues te puedo poner desde las relaciones personales, desde pensar voy a salir con esta persona, ¿sí? Y enfocas en salir, o yo no tengo nada para poder conseguir a esta persona y entonces directamente ya no terminas saliendo con ella, cuando a lo mejor sería sencillo salir con ella, solo que ya no pones a poner de tu parte nada para poder salir con esa persona. Claro. O sea, esto está en nuestro día a día, en nuestra forma de evaluar. Mi cerebro siempre va un poquito por delante de nosotros, evalúa las posibilidades de éxito. Entonces, las personas que ven posibilidades de éxito enfocan en conseguirlo, y las personas que ven posibilidades de fracaso no enfocan en el fracaso, sino que dejan de hacer acciones porque su cerebro entiende que esos gastos energéticos no van a ir a ningún sitio. Claro. Es igual que una carrera. Te pongo un deportista. Si yo estoy corriendo y resulta que me pasan 5 personas, que la profecía autocumplida es que como me han pasado ya no voy a ganar. Y si ya no voy a ganar, ¿qué dice mi cerebro? Sí, que vas a perder, que ¿Para qué vas a seguir corriendo? Pares, claro. Con lo cual empiezo a sentirme pesado. Y empiezo a sentirme pesado porque mi cerebro corta la energía, porque al cortar la energía mi cerebro ahorra energía para algo que va a suceder, y es que no voy a ganar. Con lo cual genera una profecía autocumplida, y es que he perdido. ¿Por qué he perdido? Porque me han pasado. No porque te han pasado, sino porque tú has evaluado que en el momento en que te pasasen, ya ibas a perder. En los negocios pasa lo mismo, en la pareja pasa lo mismo, en todos los parámetros de la vida pasa lo mismo. La pregunta es cuántas veces enfocamos en profecías autocumplidas positivas y cuántas veces enfocamos en profecías autocumplidas limitantes o negativas. Claro, aquella persona que nos esté escuchando y piense que lleva a cabo demasiadas profecías autocumplidas negativas y quiera trabajar sobre ello para dejar de ser así, ¿qué le dirías? ¿Cómo se trabaja esto?
Lo primero es que evalúas por qué las tiene. O sea, ¿qué es lo que hace que cada vez que tú estés delante de una situación, de una oportunidad, tú te limites? Y esto puede ser aprendido. Y muchas veces se ha aprendido en los primeros años de vida. Puede haber una indefensión aprendida. Una indefensión aprendida es que, o a lo mejor antiguamente yo era muy positivo o era una persona que veía muchas oportunidades y la vida me ha dado muchos palos y eso ha generado una indefensión aprendida. He dejado de intentar hacerlo, ¿no? Hay una pequeña historia sobre un elefante que cuando era pequeñito le amarraron a un poste. Y entonces el elefante, cuando era pequeñito, intentó marcharse, pero el poste estaba muy bien arraigado en la tierra y el pequeño elefantito no podía arrancarlo. Con lo cual desistió de tirar del poste. Y el elefante creció y llegó a pesar casi 5 toneladas. Y cuando la gente pasaba se preguntaba por qué el elefante estaba amarrado a un pequeño poste de madera. Sí. ¿Esto qué es? Esto simplemente es que yo en un momento dado de mi vida he aprendido que da igual las veces que lo intente voy a fracasar, con lo cual dejo de hacerlo. Esto es un aprendizaje que está directamente relacionado con los parámetros de indefensión aprendida. Muchas veces las profecías autocumplidas negativas están por estos patrones. Yo lo he intentado muchas veces, no lo he conseguido, con lo cual ahora creo que me va a pasar lo mismo. Y entonces no lo intento o ya pronostico un fracaso, con lo cual dejo de intentarlo. ¿Qué le dirías, Fer, a esas personas que se encuentran en ese punto en el cual de alguna manera se han rendido, ¿no? Como el elefante, se ha rendido de intentarlo, ya no quiere intentarlo más o cree que no es capaz de hacerlo, sin caer, que evidentemente sé que no vas a caer, pero cuando se toca este tema normalmente lo que encuentras en internet es que luches por tus sueños, que todo es posible, sí, que nadie te diga que no puedes. Desde un punto de vista profesional, ¿qué le dirías a esta gente? Una cosa básica que tiene que tener toda la persona es que todo el mundo puede luchar por sus sueños. Yo no lo veo mal, pero como muy bien dices, ¿no? Muchas veces cuando nos metemos en internet, en redes sociales, vemos muchas personas que, digamos, que apuestan porque todo es posible, ¿no? El todo es posible, ¿verdad? Y esto puede generar muchas frustraciones, puede generar muchas situaciones complejas, porque la gente muchas veces se embarca en caminos que prácticamente desde el primer día tienden al fracaso. Cuando tú realizas cualquier acción en tu vida, la diferencia entre el éxito y el fracaso es prácticamente algo que tú no puedes saber. Todo puede fracasar, con lo cual un principio básico es aceptarlo. O sea, aceptar que esto puede suceder y aceptar también que no suceda. Esto es un principio básico. Y la segunda es hasta qué punto tú has analizado la situación. O sea, muchas veces cuando nos embarcamos en un determinado proyecto, simplemente vemos la parte positiva del proyecto y no vemos la parte negativa. Entonces hay que sentarse y analizar. Hay que analizar la parte negativa. Todo tiene algo negativo. Lo has visto, lo has analizado y lo has aceptado también. Entonces a partir de aquí podríamos decir que la persona, para mí, cualquier persona puede enfocarse en cualquier objetivo, que analice la parte positiva, la parte negativa, que analice porcentajes de éxito y que los acepte. Y a partir de aquí ya eres libre luego de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Yo añadiría, Fer, también que no tengamos tanto miedo al fracaso, porque a veces dejamos de hacer las cosas porque tememos que nos vayan a salir mal. Bueno, posiblemente, aunque fracases, pues te llevarás un aprendizaje mayor que si no hubieras hecho nada. Es lo que decía, ¿no? El acéptalo. Claro. O sea, acepta que puedes fracasar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No fracasa quien no consigue su objetivo, fracasa quien no lo intenta. Claro. Esto es importante. Ahora, esto no significa que haya que intentarlo todo simplemente poniéndote una venda en los ojos y tirar para adelante, ¿no? Claro. O sea, hay que analizar. Hay que analizar hasta qué punto esto me va a generar unos beneficios, unas pérdidas, y muchas veces la gente solo se enfoca, digamos, en la parte positiva. Y yo creo que todo el mundo cuando se enfoca en algo, primero lo que tiene que evaluar es la parte negativa que no vemos, ¿de acuerdo? Yo hablo de una cosa que se llaman las ganancias relativas, ¿no? Las ganancias relativas es cuánto me va a dar este proyecto, pero las ganancias relativas no son las ganancias absolutas. A las ganancias relativas hay que restarles las pérdidas. Claro. Y luego a partir de ahí tenemos las ganancias absolutas. Y cuando vemos eso a lo mejor no era tan bueno como percibíamos. Claro. Con lo cual es importante que todo el mundo evalúe esto, ¿no? Por recuperar, Fer, y también por matizar un poco lo que hemos comentado antes, cuando algo nos sale mal y las profecías autocumplidas negativas, que nos sale mal y en realidad quizá es porque no hemos hecho todo lo que podíamos o porque ya veníamos con esa actitud prehecha de que iba a salir mal. También puede pasar
que tú pongas todo de tu parte, pero termines fracasando. Sí. No tenemos que culparnos. Como tú mencionabas la palabra culpabilidad, como que el cerebro siempre tiene que buscar un culpable, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos cuando, pues simplemente no ha podido ser. Claro, porque si yo me culpo a mí porque no he conseguido algo, lo que hace mi cerebro es que la próxima vez ya tiene un culpable, y es que eres tú. Tú no eres competente para hacerlo, con lo cual lo que te está invitando es a que dejes de hacerlo, claro, a que dejes de intentarlo, ¿no? Claro. Yo siempre digo que los límites de las personas no son las veces que se caen, son las veces que se levantan. Tu límite está marcado por la última vez que te vas a levantar, no por la última vez que caes. Claro. Entonces esto es importante, es evaluar que un error es parte de la vida son errores. Con lo cual es aprender a trabajar con los errores, no repetir errores, porque eso significaría que te has quedado en un bucle si repites errores, pero que la vida son errores constantes. Claro. Pues Fer, creo que con esto nos hacemos un poco a la idea. Yo, a modo de reflexión, lo que me llevo es que hay muchas veces que fracasamos porque nosotros nos provocamos ese fracaso, pero que tenemos que ser capaces de evaluar cuando fracasamos si es porque no he puesto todo de mi parte o simplemente porque se ha dado una circunstancia ajena a mí que me ha impedido pues prosperar en mi objetivo. Sí, efectivamente, como tú lo dices, yo utilizo mucho una metáfora deportiva para esto, ¿no? Uh-huh. Tú puedes hacer la competición de tu vida y no ganar. Claro. Y no por eso no eres un buen competidor. Claro. Simplemente hoy no has ganado, porque al final solamente gana uno, ¿no? Pues esto es la vida. Al final tú puedes dar todo de tu parte, no cometer ningún solo error y no ganar. Y otro día cometer errores y ganar. Con lo cual lo que tenemos que enfocar muchas veces es en el proceso, en disfrutar de lo que estamos haciendo más que en los objetivos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces los fracasos y las profecías autocumplidas se basan en que buscan un resultado en concreto, más que a lo mejor aprender de un proceso que es lo que te hace crecer. Claro. Pues Fer, vamos ya con el decálogo, que estoy deseando escucharlo. Muy bien, pues vamos allá. Vale. La profecía autocumplida es un sesgo cognitivo, o sea, es una predicción que yo hago de lo que va a suceder. Evalúo cognitivamente, por razonamiento, lo que va a suceder. Y esto lo hago porque me ayuda a generar un ahorro energético. Constantemente nuestra forma de pensar y de evaluar las cosas están hechas por sesgos y por heurísticos, atajos mentales que me permiten a mi cerebro y a mi mente gastar menos energía. Y las profecías autocumplidas no dejan de ser esto, un ahorro energético. Están relacionadas con la percepción y la atención, con dónde percibimos y a qué atendemos. Cuando nosotros tenemos una profecía autocumplida, la profecía es cierta, pero desde un punto de vista. Y esto es importante entenderlo. Porque ese punto de vista no quiere decir que sea el único, pueden existir muchos más, y es lo que tenemos que hacer, tenemos que analizar los datos y la información y saber de dónde salen. Esto hace que nosotros evaluemos una situación como que va a ser limitante para nosotros o nos va a generar una situación en la cual vamos a tener éxito. Todo esto se produce por un aprendizaje, lo hemos automatizado posiblemente por situaciones anteriores de éxito o de fracaso. Con lo cual, generan en nosotros una verdad, pero realmente las verdades no existen, existe la percepción de la realidad. Y esto es lo que quiero que la gente entienda, que cada vez que estamos delante de una situación y predecimos un futuro, estamos anclados en un pasado. Estamos evaluando el futuro sobre situaciones pasadas y anteriores, que han generado unas consecuencias, pero que no tienen por qué ser las consecuencias de ahora. Esto hace que generemos contextualizaciones, que generemos conceptos y que a partir de esos conceptos nosotros entendamos el mundo. Y como he dicho antes, estos conceptos nos ayudan y sobre todo ayudan a nuestro cerebro a ahorrar energía, con lo cual son eficientes para él. Mi cerebro se siente cómodo con toda esta situación, con lo cual constantemente no nos damos cuenta, pero la vida son una cantidad ilimitada de percepciones que nosotros terminamos conceptualizando como posibles resultados. Creamos profecías constantemente. Lo que pasa es que solo nos damos cuenta de algunas de ellas, de las que se cumplen, con lo cual creemos que cada vez que creamos una profecía se cumplen. Y esto hace que nosotros tengamos en cuenta que las profecías no son ni buenas ni malas. Simplemente tenemos que evaluar cuáles son las que nos ayudan a crecer y cuáles son las que nos limitan. Buscar los determinantes puntos de vista y a partir de aquí trabajar sobre ellas. Aquellas que nos ayudan, potenciarlas, y aquellas que nos eliminan, que nos limitan y que no nos permiten trabajar de forma eficiente, evaluar por qué se producen y trabajar para que se extingan
o aparezcan menos en nuestro día a día. Pues Fer, muchísimas gracias por el decálogo. Tengo aquí una frase que es de Henry Ford, me parece, bueno, creo que ya la conoces. Dice, tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en los dos casos tienes razón. Efectivamente, esto es lo que se plantea en la profecía autocumplida, ¿no? Al final estás generando una profecía, tanto si crees que puedes como si crees que no, porque cuando crees que puedes vas a poner todos los medios para que suceda, y cuando crees que no, no es que vayas a poner los medios para que no suceda, es que no vas a poner los medios para que suceda, con lo cual no va a suceder. Claro, pues nada, el dicho queda. Creo que ha sido un tema muy interesante, que al principio estaba un poco perdido con el nombre de profecía, pero que bueno, me queda bastante claro, y creo que, como comentábamos, es algo que nos sucede a todos y que tenemos que trabajar en ello casi diariamente. Sí, prácticamente todos los días de nuestra vida tenemos alguna profecía autocumplida, por muy pequeña que sea. Pues nada, a trabajar y a relacionarnos de forma funcional con ella. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti, a todas esas personas que están ahí, y cuidaros. Chao.